Saludos, valientes patriotas, amantes de la verdad, la libertad y profundamente preocupados por el porvenir que le espera vivir a nuestras descendencias. Bueno, sí, qué palabra más acertada, porvenir. O sea, futuro utópico, el cual esperamos, pero utópico al final. Y digo esto porque el camino del futuro es un camino lleno de incertidumbre, que solo depende de las acciones y de las decisiones que tomemos ahora, no dentro de 5 minutos, no dentro de 10 minutos, ahora. Y ahora es el presente que va a determinar ese futuro. Por lo cual digo la palabra utopía. Permítame ahondar un poco en esto del futuro utópico, ese que está por venir. Primero quiero resaltar que nuestros eternos enemigos naturales que pululan en la maldad, sí, me refiero a esos engendros vomitivos, pestilosos, esos famosos que nosotros acostumbramos a decir demorrata. En otras palabras, personas que en alguna vez, otrora, fueron personas respetables, que veneraban las raíces y los principios que nos legaron los padres fundadores. Llámese a esas personas antiguos demócratas. Hoy, los que han escalado a la maldad en ese partido, los demócratas, esos degenerados que atizan cualquier tema para fomentar el odio, la traición, la conmoción, a fin de llevar al país a la decadencia, a esa agenda que ellos llevan, generadores de odio a los Estados Unidos. Son, hay que decirlo, la bandera del odio. No hay otra forma de calificarlos. Engendros pestilosos que no descartan la posibilidad de que haya cualquier tema para que ellos lo conviertan en el tema donde meter el dedo en la llaga. Fíjense lo más reciente que sucedió con la muerte de la mujer de manos del oficial de ICE. Han pasado los videos por todos lados donde se ve claramente donde la mujer agrede al oficial de ICE tirándole el vehículo encima. El hombre se defendió, está preparado, está entrenado para responder a una agresión. ¿Era lo mejor que podía haber pasado? No, no, no. Evidentemente no queremos que nadie muera. Pero si bien el oficial, ustedes vieron el video, yo no tengo por qué hablar de lo que no es. El oficial habló con ella en el buen argot de las palabras, lo achucharon y a la final la mujer lo agredió, le tiró el carro por arriba. Desafortunadamente, el hombre fue más rápido y le disparó, pero la agresión que estuvo ahí fue en legítima defensa. No obstante, el vicepresidente Pence dijo que el hombre actuó, que nadie puede agredir a un oficial de la ley, etcétera, etcétera. Todo eso es la historia que conocemos, pero la realidad es que estos degenerados
propiciaron el caos, descartaron la realidad de lo que estaba, sino que ellos necesitaban eso. Pasado ese tema, sin, y perdóneme que no lo vaya a poner a un segundo plano porque está en primer plano, lo que pasó de la muerte de una persona no es correcto. Pero por el otro lado tenemos ahora la invasión a Venezuela, como ellos la han titulado, porque sabemos que no fue una invasión, porque si fuera invasión a esta altura de la película, estarían ahí todavía las fuerzas militares. Y las fuerzas militares estuvieron allí en ese ejercicio de hacer cumplir la ley y arrestar a un delincuente minutos, que le pasaron la escoba, que murió un montón de gente, dejó en evidencia lo que hemos sabido siempre, que es la presencia de fuerzas cubanas allí, por lo tanto que lo negaron, que si el tema de esa supuesta invasión es apoderarse del petróleo de Venezuela. Déjenme decirles algo, mis amigos. Venezuela cuenta, voy a empezar por el tema petróleo, ¿ok? Para los que creen que fue ese el tema, para ponerle algo. Primero que nada, o primero que todo, primero que nada no existe. Primero que todo, eh, los Estados Unidos es autosuficiente de petróleo. Tiene petróleo y gas natural para autoabastecerse y vender. Si no recuérdense, hace poco cuando el problema del gas para Europa, cuando el problema con los rusos, no obstante, eh, el eje del mal vende la idea de que Estados Unidos está allí por el petróleo. El petróleo de Venezuela porque es el país con mayor cantidad de reservas probadas en el mundo de petróleo, más que Arabia, más que cualquier país en el mundo. Bendito sea la tierra venezolana que tiene esa riqueza. Pero voy a hacerle un paréntesis. Y el que no crea en mis palabras, haga una búsqueda, infórmese. Yo no soy erudito en materia petrolera, ni pretendo serlo, así que simplemente me suscribo a que hagan su tarea y búsquenlo. Las mayores reservas de petróleo del mundo que están en Venezuela es un petróleo que se llama pesado y extrapesado. Se encuentra ubicado al sur, que le llaman las bajas de petróleo bituminosa del Orinoco. Un petróleo que es ultra costoso producirlo para convertirlo en combustible. Y Venezuela sí tiene una cantidad de petróleo de primera calidad y que lo que estaban utilizando, y por eso se dañaron todas las refinerías, para los que crean que era que les faltaban repuestos, que sí, sino que para poder hacer ese combustible viable, lo tenían que mezclar con el petróleo bueno, por ponerle la palabra, el petróleo dulce, el de primera calidad que tiene. Como es un petróleo extra pesado, muy rico en azufre, pues el costo de producción fue que dañaron las maquinarias y por eso cada vez la producción se vino a menos de un país que producía casi 3 millones de barriles al día, se quedó en 200, 300, 400 mil barriles y entre eso subvencionaban a Cuba y a cuanto país hubiera. Le hago esta observación, o esta observación porque hace poco escuché de la boca del presidente Trump cuando dijo, y escuchen bien lo que dijo,
ese petróleo lindo, bello y hermoso que tiene Venezuela, fueron las palabras literales del presidente Trump cuando dijo y se refirió que es un tremendo combustible, un petróleo para pavimentar carretera, para la industria pesada. No dijo que era para combustible de vehículos. Para buenos observadores, buenas. Yo les invito que por favor haga su búsqueda, búsquelo en cualquier Google, Altavista, el que sea, y ponga reservas probadas de Venezuela, petróleo pesado y extrapesado, costo de producción. Haga eso y se va a dar de cuenta que el único interés de los Estados Unidos era por un petróleo extrapesado, ultra costoso de producir. No se dejen engañar. La realidad de la acción del gobierno de los Estados Unidos se basa, número uno, en que había que quitar a la cabeza de ahí. Y vinieron conjeturas porque ¿por qué ha hecho un acuerdo para que Delcy y los Rodríguez y la mamá de los tomates se queden ahí para una transición? Porque el poder sigue estando en la calle por los chavistas y lo mejor era hacer una transición que a este momento le estamos viendo cómo va. De un Diosdado Cabello que decía que ahí ni una bota yanqui o que ni una gota de petróleo para los yanquis y no sé qué. Y está todo el mundo entrando en caja. Y cuando le dijeron bien claro a Diosdado que contra él van también, pero que a él no lo van a ir a buscar con gente ni a una operación como esa, sino que le van a tirar un cohete donde esté, y si no, demostraron que sabían todo cómo era y a dónde estaban. Así que hay mucho tema que hay que razonar y hay muchas cosas que hay que deglutir y no dejarse engañar por estos degenerados, asquerosos engendros de la naturaleza, vomitivos, pestilosos, de morratas, que lo único que polulan es desearle a usted el mal, porque ellos quieren llegar al poder para esclavizarlo a usted y a su familia. Así que la realidad de lo que tenemos delante es un crudo, pero no un crudo de petróleo, sino una cruda realidad que somos nosotros los que tenemos que responder. En cuanto al otro tema principal que tienen los Estados Unidos, y no sigan creyendo la historia de el gladiador Trump que va a ir a liberar el libertador de Venezuela. Los Estados Unidos tienen la necesidad de limpiar el patio trasero de los Estados Unidos. No puede seguirse dando el lujo como era causar por todos los gobiernos anteriores en la complacencia y permitieron tanto gobiernos republicanos como demócratas, esos republicanos, no la palabra rino, sino HP que están ahí, y permitieron que tanto los rusos como los chinos, Hezbollah, Hamas, y pare usted de contar toda esa infamia que se apoderaron de Latinoamérica. Eso paró. Entonces ahora existe un hombre, Donald Trump, que tiene aquello bien puesto. Es más, existe en Venezuela un término para eso. En el léxico de nosotros es los timbales, que tocan los timbales bien puestos. No, en Venezuela hay un término que dice los cuatriboleados. Trump es un cuatriboleado, porque tiene lo que no han tenido todos los gobernantes anteriores, de la A a la Z,
para defender los principios de esta nación, la tierra de los grandes y de los bravos. La pila de cobardes lo que habían antes, que permitieron, ustedes no se acuerdan cuando Bill Clinton y ponen la famosa ley Hersh-Bolton y resulta ser que nunca permitía que el título 13 se activara. Eso es parte de eso que les estoy diciendo. Y la función principal de sacar a Maduro de ahí es el number one, ecualizar a todos los demás y llevar a Venezuela a una transición hacia la democracia. Y luego de ahí que el país reparta, Dios reparta suerte sobre el país y que sus autoridades sean las correctas. Ahora muchos dicen, ¿y por qué no acaba de ascender el que ganó las elecciones, la Corina Machado? Desde el principio siempre le he dicho a ustedes que todos los políticos que están en Venezuela pertenecen a la corriente socialdemocracia. El Partido Social Cristiano Copey, el Partido Acción Democrática, todos esos partidos, el MAN, todos eran partidos que son personas de la ideología socialista. Así que salir de Guatemala para ir a Guatepeor, no, en este momento iríamos de Guatepeor hacia Guatemala. Creo que la acción, y digo creo porque no, yo no soy un cero izquierda en política y mucho menos, pero la acción sería permitir durante un tiempo de convergencia que emerjan, Dios lo quiera, políticos que respondan al interés. Tenemos el caso en América, tenemos lo que pasó en Argentina con Milei, lo que pasó en Chile. En varios países está sucediendo, pero la transición en Venezuela de los que acaban de ganar las elecciones, que la ganaron contra el rastrojo de Maduro, pues evidentemente son del corte socialista. Y un país que está acostumbrado a que le den, que si la bolsita CLAP, que si, o sea, la estirpe de la gente de producir, la gente de estirpe emprendedora, no es la mayoría en Venezuela. La mayoría en Venezuela que los políticos crearon a un país dependiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran? Bueno, me imagino que todavía sigue siendo. Cada vez que iban a inaugurar una calle, ni siquiera una autopista, una calle, iba el presidente. ¿Por qué un país presidencialista? Y ahí iban y le ponían cerveza a la gente. Señores, yo viví en Venezuela. No hay nadie me ha hecho un cuento. I'm sorry. Pero eso es lo que hay. Y sanear eso requiere de una voluntad y de gente que tenga la capacidad de rescatar. ¿Pasará? No lo sé. Pero el redentor del cuatriboleado de Trump, que es el que se está preocupando por el bien de Venezuela, sí, es que el del bien de Venezuela depende liberar y proteger a los Estados Unidos de las penetraciones que tiene América de los izquierdistas. Así que, como sea, el cuatriboleado entendió que tiene que salir a rescatar a la América por los intereses primarios de los Estados Unidos de América. El que dude eso y que entonces eso es una hipocresía de Trump. No, 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 están equivocados. Es igual que cada vez que dice, no, que Marco Rubio,
que si es cubano y que... Marco Rubio no es cubano, señores. Su descendencia, su raíz, sus padres nacieron en Cuba, pero ese individuo nació en los Estados Unidos, se debe a los Estados Unidos y está trabajando con su agenda, quizás no para el 28, quizás yo no voy a estar aquí para verlo, pero él es presidenciable y él está trabajando para eso. Y para eso tiene que tener una trayectoria como lo que está haciendo, que está en todos los podcasts de blanco, de negro y de todos están hablando de él. Y están hablando bien porque yo los he estado siguiendo. Así que la agenda del mal, propiciada por, vuelvo a decir, los engendros pestilosos, no van a parar. Ellos están pendientes de lo que haya para volver y van a estar pendientes para meter el dedito en la herida. Ellos, su agenda es como sea hacer colapsar al gobierno. Y para eso tienen que lograr que las acciones del gobierno para el medio tiempo, para que pierdan las elecciones. Y ahí es donde está el punto de este comentario. El mal no está ahí porque ellos sean inteligentes, que sí lo son. El mal está ahí porque nosotros hemos elegido estar en la inercia. Estamos esperando que el cuatriboliao y su equipo nos resuelvan los problemas. Estamos esperando que haya una corriente que ponga todo en control, que ponga todo bajo organizado y que ellos sean los que resuelvan el problema. ¿Y sabe qué? Estamos muy equivocados si estamos pensando así. Amigo, el tiempo del programa se está extendiendo y realmente no quiero ahogarlos con esto. El pensamiento está bien claro. Hagan su tarea y busquen. No se dejen llevar por lo que estos degenerados nos quieren imponer. El programa pudiera estar aquí una hora diciéndolo. Espero que haya sido de interés para ustedes. Y si es de interés y si usted cree que lo que estoy diciendo tiene un grado de aceptación para usted, lo invito a que por favor marque la manito. Eso ayuda al algoritmo del programa y sobre todo que hace que YouTube lo exponga en diferentes lugares. Comparte el programa, haga que esta mención llegue a otras personas. Estamos en manos de nosotros. Estamos en manos de la única persona que es capaz de defender a su familia, que es usted. No es el cuatriboliado. Nosotros esperamos que él y su equipo hagan su trabajo. Que esa expresión coloquial la entendamos, que sí necesitamos una persona al frente, pero que nosotros tenemos que seguirlo, apoyarlo, defender que esas elecciones de medio tiempo sean ganadas, como sea, porque esos individuos, como sea, están decididos a que el presidente pierda las elecciones, no las elecciones presidenciales, ¿ok? La Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. De nosotros depende. De nosotros somos los únicos, y le repito, es usted, yo en mi familia, usted es la persona que va a defender los intereses de su familia. Póngase a pensar, póngase a pensar, que sigue siendo un target seguro de mucha gente, sí,
Que sabemos que la maldad actúa con maldad, sí. Que la intervención de arrastrar a Maduro es por los intereses que le dije, preservar a los Estados Unidos, sí. Que los Estados Unidos se va a cobrar con el petróleo. Esa invasión costó dinero, como la invasión que dicen los demócratas, costó dinero, estrategia. El mal tiene un plan. El plan está decidido. El mal, aunque se vista, ¿cómo es que dice el dicho? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Bueno, el mal, aunque se vista de gratitud, de bondad, de lo que usted quiera decirle, son unos HP absolutos. El costo de la operación va a salir del petróleo. La liberación de Venezuela va a salir de las acciones del cuatrioleado, de la decisión de su equipo, del apoyo que ha tenido de los generales en turno. Los chinos, los rusos, los Hezbollah, los de Irán, los de Hamas, todos tienen que salir del contexto de Latinoamérica. Nosotros primero. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y desde aquí, desde AFN TV y AFN Radio, les estoy enviando este clamor. Serio, definitivo, contundente. Yo les invito a ustedes a abrir los ojos. Déjese de creer en pajaritos preñados. Es otro término venezolano. Déjese de creer en pajaritos preñados. En realidad, cada uno de nosotros está solo para defender lo que a cada uno de nosotros nos es claro, defender los intereses de nuestra familia. Y claro, contamos con que las fuerzas del gobierno, bien afianzadas, hagan su trabajo para que todos podamos tener un país mejor. Pero a la final quiero decirles, mis amigos, que solamente creemos y confiamos en Dios. Recuerden siempre y tenganla presente la frase, maldito el hombre que confía en otro hombre. Término que está en la Biblia, en en Jeremías 17:5. Nosotros el pueblo, we the people, in God we trust. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still